Hola, ¿qué tal, estimados doctorantes? En esta primera unidad vamos a estar trabajando sobre el problema del conocimiento. Sobre todo, estaremos analizando estas teorías del conocimiento que surgen de qué es el conocimiento, cómo se va dando el conocimiento y a partir de qué aspectos son los que se van tomando en cuenta, pues, las características que adquiere el conocimiento. Se dice o se toma o se hace mención que las teorías del conocimiento son estos sistemas de pensamientos que agrupan a filósofos con ideas afines acerca de la existencia, sobre el conocimiento y la realidad, y que intentan responder sobre todo a las preguntas fundamentales sobre la humanidad y el universo. En este caso, pues vienen dando respuesta a lo que qué es el conocimiento, qué es lo que conocemos, qué es lo que aprendemos y a partir de qué aspectos son donde empezamos a adquirir esta parte del conocer, de identificar o de producir, sobre todo un aprendizaje. En sí, la epistemología, pues trabaja lo relacionado con el conocimiento. Sin embargo, es bueno recordar en qué manera se puede obtener. En cuanto al origen del conocimiento, hay que mirarlo desde 3 puntos de vista. El primero, que va a posibilitar sobre todo el tener el conocimiento, que se movieron 3 corrientes, sobre todo epistemológicas. Entre ellas iniciamos con el dogmatismo, que pregona las verdades absolutas. El escepticismo, que nos habla acerca que duda de todo lo que existe, y el criticismo, que se basa en la reflexión y en la crítica de lo existente, de lo que hay, de lo que nos rodea. En esta parte del escepticismo tiene 3 modalidades. Por un lado está la corriente llamada el subjetivismo, que sostiene que la verdad depende de los factores tanto internos que están dentro de cada sujeto, el relativismo, que sostiene la verdad que es relativa y que esta depende pues de los factores externos de los sujetos. Y el pragmatismo nos viene a dar esta postura que solamente se obtiene el conocimiento a partir del momento en el que se manipula, en el que se interesa a la persona por esta corriente, ¿sí? En cuanto al origen del conocimiento, primero surgieron 2 corrientes epistémicas o epistemológicas, que fue el empirismo y el racionalismo. El empirismo se basaba más en los principios de la experiencia, mientras que el racionalismo lo hace con la razón. Hoy en día se sabe que esta parte del conocimiento es una combinación de ambas corrientes. Por esta razón, surgieron en ellas 2 corrientes más que fue dando y que ayudó sobre todo a entender esta parte del proceso del aprendizaje. Sobre todo viene esta parte de el racionalismo que hace que se tenga la razón, el estructuralismo y el apriorismo. En el estructuralismo, que combina la experiencia y la razón, y el apriorismo, que además de estos elementos sostiene que hay elementos que estos puestos ahí en la escena y que generan el conocimiento y son los que permiten que se dé el conocimiento. En el priorista, los prioristas llaman factores a priori, que de igual manera sostiene que hay elementos que dan después del conocimiento y se denominan factores a posteriori. En cuanto a su esencia, esta parte del conocimiento se puede clasificar en subjetivismo, que es más importante el sujeto y el objeto. El objetivismo nos hace mención en donde es más importante que el sujeto, y el realismo, que sostiene que el conocimiento funciona de los sentidos, es decir, que las cosas son tal como la percibimos. El idealismo, donde el conocimiento es más en función, que sostiene que no conocemos las cosas como son en la realidad, sino que nos parece que son, ¿sí? Y es en la característica en el que cada persona va adquiriendo o le va dando sentido a esta parte del entender del por qué existen las cosas. De corrientes como el empirismo, también el racionalismo, el estructuralismo y el apriorismo, es que surgió el llamado positivismo, que tanto ha influenciado en esta parte de las investigaciones y que todos los campos han tomado a esta corriente y defienden la importancia de la investigación
experimental, sobre todo porque en este proceso de la experimentación hay una prueba, se comprueba sobre todo que existe esta parte pues del conocimiento, ¿verdad? Pero antes que nada, para poder saber de dónde origina esta parte del conocimiento, cuál es su origen, tenemos que respondernos nosotros mismos estas preguntas o estos cuestionamientos, sobre todo, ¿qué es el conocimiento? ¿Es posible conocer la realidad? ¿Es posible conocer todo lo que está a nuestro alrededor? ¿Podemos determinar qué es verdad y qué es falsedad en lo que viene siendo el conocimiento, o cómo nosotros comprobamos como individuos cuando realmente algo es verdad, algo es real, ¿sí? Pues basado a esto, a estas teorías, se profundiza sobre todo que es comprender a partir de lo que entendemos y explicar los problemas relacionados con esta parte del conocimiento. El conocimiento, pues, es entendido como esta relación que establece o que hay del sujeto con el objeto mediante el cual el sujeto va a captar la atención del objeto que quiere estudiar. Algunos elementos del conocimiento o cuáles son estos elementos que se toman en cuenta para que se dé el conocimiento, sobre todo tiene que ser el sujeto, que es el que tiene el deseo de conocer algo desconocido, y el objeto, que es el que se va a conocer. En relación a estos dos elementos, como es el sujeto y el objeto, se lleva a cabo un proceso operativo que es el cognitivo, en donde en esta relación del sujeto y el objeto se va dando el conocimiento a partir del interés, a partir de lo que quiere conocer, pues el sujeto de ese objeto que tiene o que quiere analizar. El sujeto en sí o el sujeto de conocimiento o cognoscente, pues es aquel ser humano que en virtud de sus facultades sensibles e intelectuales capta, aprende el objeto del conocimiento. Es el que hace el proceso de conocer, de reconocer, de identificar el aprendizaje y se lo apropia. El objeto del conocimiento, pues es todo aquello que puede ser captado por aprender para el sujeto cognoscente. Puede ser desde una cosa, un hecho, un fenómeno, un dato, y es a partir de aquí en donde empieza a surgir el proceso del conocimiento, a partir de la duda, a partir de investigar más allá qué es lo que quiero aprender. Para esto se lleva a cabo este proceso que es el operativo cognicista o de conocimiento, en donde este proceso, el sujeto cognoscente aprende, capta el objeto y produce una representación en su interior. ¿Derivado de qué? De este conocimiento que tiene y lo va relacionando con el nuevo conocimiento, con el nuevo aprendizaje, con lo que él quiere entender o aprender, y es ahí donde se surge este proceso mental, que se da el pensamiento, que es la huella duradera que deja cuando se conserva en la memoria del sujeto y capta sobre el objeto aquella necesidad que tenía por aprender o descubrir de ese objeto que se está estudiando. Estas representaciones se llevan a cabo a través de imágenes, de sentimientos, y proceden a concretarse con esta parte de estas teorías, que es el significado que le van dando a las cosas. Sobre todo porque nos da o nos mejora la calidad del aprendizaje del objeto, ¿sí? Cada uno de estos tiene una esfera diversa, tanto el sujeto cognoscente como el objeto por conocer, tienen una esfera diferente. Cuando el sujeto cognoscente entra dentro de la esfera del objeto por conocer, es ahí en donde empiezan a surgir las dudas, las preguntas, las inquietudes. Ese proceso, que es de preguntarse del por qué, es ahí donde se va dando el conocimiento, es la apropiación que le vamos dando, el significado que le vamos dando a ese objeto que se está estudiando
o a ese fenómeno, a esa situación o a ese dato que yo quiero conocer o que quiero profundizar. Es derivado de eso que se da el conocimiento, sobre todo porque se requiere de esta parte cognitiva o de este proceso cognitivo que hoy día sabemos que tiene que pasar el ser humano para poder apropiarse y adquirir el conocimiento. Apreciables maestros, maestras, yo los invito a que realicemos las lecturas correspondientes a esta unidad número 1 y número 2, en donde vamos a profundizar, en donde vamos a ver la existencia de estas teorías que nos ayudan a entender, a comprender el conocimiento como un aspecto, como algo que el ser humano se le va dando de manera innata al preguntarse, al dudar, al observar, al identificar ciertas características de algo en donde surge la duda, en donde es a partir de ahí que empieza la investigación, la apropiación del saber más allá de lo que existe. Cada cosa que tenemos en la vida real, en nuestro mundo, es un significado que le da cada persona de acuerdo a la necesidad que tiene por aprender o de querer aprender de ello. Es por eso que cada uno de nosotros le da un sentido, le da una idea diferente a lo que piensa, a lo que cree. Y es a partir de esta parte de la experiencia, de las metodologías, que es con la ciencia, que se comprueba cuando realmente algo es verdad o cuando es falso. Pero que también cada persona lo puede apropiar de acuerdo a esa decisión, a esa creencia que ellos tengan y sobre todo a identificar cuando realmente se va dando, se va aportando este proceso del conocer, de identificar, de esclarecer las ideas para poder apropiárselas. Los invito a realizar las lecturas correspondientes a la unidad para poder avanzar y poder realizar sus actividades que corresponden a esta parte de la materia.